Bienvenidos a nuestro segundo estudio de Dios en casa. Estoy feliz y agradecida por permitirme estar con ustedes en este grupo de vida. Hoy vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Es una historia fascinante que habla acerca de una mujer cuyo valor y fe y entereza provocó un milagro en su casa. Amén. Vamos a leerlo. Empezando desde el versículo número 1. La viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica. Mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo, ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en la casa. La viuda dijo, esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra a tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las hayas llenado. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos. Y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y éste le dijo, ahora ve, vende el aceite y págale a tu acreedor y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Esta es la palabra del Señor. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es la confianza en que en verdad va a suceder lo que tú o yo esperamos, sin que el milagro esté o aparezca. Esta viuda estaba en una situación delicada. Esta viuda, su esposo ha fallecido y aparece que él deja muchas deudas. No sabemos qué es lo que está pasando. Posiblemente tiene la deuda de su casa o posiblemente el quedarse sin trabajo. Hay algunas cosas que ellos no pudieron pagar. Según la ley de los judíos en Levítico, se dice que cuando alguien no paga la deuda, esa persona automáticamente tiene que entregar a sus hijos como esclavos por más o menos 7 años para que puedan pagar esa deuda. La viuda estaba en una posición difícil. La viuda estaba en una situación muy delicada. Tenemos entonces en nuestra historia a Eliseo, a la viuda, a los hijos y a los vecinos que dan las vasijas a la viuda. Amén. Dentro de esta historia puedo ubicarme primero con Eliseo. Eliseo representa la voz de Dios, mientras que la viuda representa la voz de la iglesia. Los higos representan en los motivos que nosotros tenemos para acercarnos a Dios a pedir. Y los vecinos representan los canales de bendición con la que Dios hace los milagros más grandes en nuestra vida. La viuda estaba en una posición delicada, estábamos diciendo. Entonces, tratando de ver cómo solucionar su problema, empieza a buscar ayuda en el lugar correcto. En medio de su desesperación, en medio de su situación, ella va con Eliseo. Obviamente su esposo trabajaba con Eliseo y le cuenta en forma desesperada.
Es decir, ella va en una actitud de súplica hacia Eliseo y le dice, si no pago esa deuda, mis hijos van a terminar siendo esclavos. ¿A quién no le duelen sus hijos? Pienso yo que nuestros hijos son el motor que nos impulsan a levantarnos cada día, a mejorar en nuestro trabajo, a proveer en la casa. Nuestros hijos tienen algo grande, una posición muy importante en nuestra vida. La viuda estaba desesperada, no tenía salida. Era dar a sus hijos como esclavos o pagar la deuda. Y ninguna de las dos cosas le eran fáciles. ¿Cuál es tu situación que en este momento necesita de tu fe y un milagro de Dios? Hay cosas en tu vida que necesitan, que tú has ido tal vez en súplica hacia alguien o hacia personas para que te ayuden. ¿Qué hace tu corazón cuando se siente así? ¿Cómo podemos abrir el corazón de Dios para que Él escuche nuestra voz? Y esta mujer habla mucho de lo que podemos hacer en esas circunstancias y en esos momentos. Mire usted, ella va en una actitud humilde. Está desesperada, sí, pero está en una actitud muy humilde y toca una puerta, tal vez la única que ella tiene. Es Eliseo. Después de todo, él conoce a su esposo, él conoce su testimonio, su historia. Tal vez él pueda ayudar en algo, pero ella va con fe. Ella se acerca en una actitud y cuando Eliseo, que representa la voz de Dios, le hace dos preguntas específicas. ¿Cómo puedo ayudarte? Y la segunda habla acerca de ¿qué tienes en casa? Y alrededor de esta pregunta vamos a centrar nuestro estudio. ¿Qué tienes en casa? La respuesta de la viuda es muy temerosa, porque se pone a pensar y en otras versiones dice que primero le dice, no tengo nada, pero espera, hay algo que todavía tengo en la cocina. Es solo una vasija de aceite. Es todo lo que yo tengo. Y cuando ella responde de esa manera, entonces Eliseo tiene, cuando escucha esto Eliseo, cuando mira la situación de la mujer, realmente él ve la necesidad de la viuda, no como algo momentáneo o pasajero, tampoco la mira con lástima, no la ayudó a salir nomás de ese momento, sino que empieza a pensar como Dios piensa en cada una de nuestras necesidades y súplicas. Él empieza a preguntar cosas que también Dios ha puesto en nuestra vida y posiblemente no las podemos ver. Posiblemente disminuimos su importancia. Posiblemente ni siquiera las hemos visto. ¿Qué habría pasado en la historia si la viuda sigue llorando diciendo no tengo nada, no ves que soy pobre? Y empieza en una actitud completamente diferente. Ya no es una súplica, sino tal vez casi una demanda. Tal vez tratando de decir, ¿acaso tú no entiendes, no me ves que no tengo nada, por eso vengo a ti? No tiene orgullo. Al contrario, sí lo piensa y dice, ok, tengo una vasija de aceite. Entonces Eliseo, cuando Dios escucha nuestra súplica, Eliseo responde de la siguiente manera. Dice, ok, perfecto, ve y pide vasijas a tus vecinos, pero no pocas, sino muchas. Y cuando las tengas, ve con tus hijos, enciérrate en tu casa y llénalas de aceite. ¿No le parece absurdo lo que Eliseo le está pidiendo a la viuda?
No habría respondido tal vez usted en forma lógica a esta situación. No habría salido de la casa de Eliseo mirándolo con suspicacia y diciendo, creo que el tipo está loco. No habría pensado más allá de lo que usted tiene o de lo que usted es. Claro que sí. Pero la fe, vuelvo a repetir, es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que usted está esperando. Y la viuda confiaba en Eliseo. Confiaba que Dios estaba a través de este siervo de Dios trabajando en su vida. Y lo único que ella hizo fue poner su fe en acción. ¿Cómo la puso? Obedeciendo. No refutando, no preguntando, no pensando en forma lógica, sino simplemente confiando en que lo que le dijo a Eliseo era lo que Dios le estaba pidiendo. Número 1. ¿Cuál es el único recurso que ella tenía? La vasija. Pero ella tuvo que golpear otras puertas, tuvo que ir hacia sus vecinos para decirles que le preste o que le den algunas vasijas. Ningún milagro, ni tampoco la fe, ocurre solos. Necesitamos de otras personas con la misma proporción de fe que nos ayuden. Entonces, la fe produce unidad, produce algo, y la unidad realmente es la que produce el milagro. 2 ingredientes, la fe y también el no actuar solos. Normalmente es como que yo me encierro en mi problema y no pido ayuda, porque para pedir ayuda se necesita humildad. Y pasar esa frontera a veces me cuesta y me duele. ¿Qué tienes en tu casa? Cuando esa pregunta usted la logra responder, porque mira, Dios nos ha puesto muchos talentos, muchas cosas con nosotros, pero somos expertos. Yo soy experta en mirar y quejar de lo que no tengo en vez de lo que sí tengo. Y esta viuda hizo lo contrario. Lo que ella tuvo, lo puso en la disposición de su fe. Y en la medida que su fe fue grande, tan grande fue su fe, fue la medida del aceite que Dios depositó en cada una de estas vasijas. ¿Qué tal si ella solamente por comprobar había llevado solamente una más o 2 más? No habría pasado absolutamente nada. Ella obedeció, pidió ayuda, salió de su zona de confort y hizo uso del único recurso que ella tenía. Esta historia es maravillosa. Esta historia me da la herramienta fundamental en donde yo puedo abrir el corazón de Dios. Usa los recursos que tú tienes para provocar un milagro sobrenatural. Usa tus recursos naturales para que Dios pueda trabajar en lo sobrenatural. No nos quejemos de lo que tenemos. Al contrario, Dios tiene la capacidad de multiplicar, aumentar y solucionar todo lo que parecía que era una montaña. Hay una historia que siempre me ha conmovido. Una de ustedes, de los grupos de vida, cuando empezábamos a través de en línea, ella se unió desde México y la única petición que tenía cada lunes en el grupo era: quiero un trabajo. Ya van meses que no tengo con qué proveer mi casa. ¿Y saben qué? Ella miró lo que tenía. No lo que no tenía, sino lo que tenía. Y empezó a pensar y dijo, me salen ricos los pasteles. ¿Qué tal si vendo uno? Tal vez pueda vender más. Y fue como ella salió de su crisis económica. En este momento ella tiene un nuevo trabajo
pero nunca va a olvidar el recurso que Dios usó para aumentar su fe y para hacer un milagro. Así trabaja Dios en tu vida y en la mía. Quiero dejarte en este estudio con algunas preguntas para que puedas discutir dentro del grupo. Entre esas preguntas quiero hacer una muy textual. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Es tu casa una casa de fe y estás listo para usar lo que Dios te ha dado? ¿Estás listo para poner tu fe en Dios y buscarle día con día? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que va a activar el milagro que tú le estás pidiendo al Señor? Soy Pastora Lucía French y estoy feliz de haber podido compartir contigo un estudio más en nuestros grupos de vida. Que Dios te bendiga.